Tenemos algunas preguntas aquí. Si tu pregunta no está aquí, necesitas regresar por el curso de Dr. Walton. Okay, so if their question isn't on my list, they're going to have to come back for John Walton's course. So the first question is Daniel, the prophet Daniel, a son of Hezekiah? Bueno, la primera pregunta ¿es el profeta Daniel el hijo de Ezequías? Well, this is a very interesting question. Es una pregunta muy interesante. As we said, como dijimos, Hezekiah is remembered as being the most faithful king. Como dijimos, Ezequías es dicho ser el rey más fiel. The result is that there have been many traditions about Hezekiah. El resultado ha sido que han habido muchas tradiciones acerca de Ezequías. Most of these traditions about Hezekiah, la mayoría de estas tradiciones acerca de Ezequías, are created because of his great status within the Bible. Son creadas justamente por su gran estatus en la Biblia. But there really is no way of confirming any of these connections. Pero realmente no hay una manera de confirmar esto. So if there was any connection of Hezekiah to Daniel, it's not something that is documented anywhere that we can see. Entonces, si hay alguna relación que conectaría Ezequías con Isaías, no hay ningún documento que pueda mostrarlo. Okay, next question. Siguiente pregunta. So God used Assyria to punish Israel. Why does God then punish Assyria for what they did? Bueno, entonces Dios ha usado a Asiria para castigar a Israel. ¿Por qué entonces Dios castiga a Asiria por destruir a Israel? The Assyrians did not think that they were doing any mission for God. Los asirios no pensaban en sí mismos que ellos estaban haciendo ninguna misión para Dios. The Assyrians were vicious emperors. Los asirios eran emperadores malos, viciosos. Whose mission was to destroy and to dominate and to plunder. Su misión era destruir, dominar y robar. Now the prophet wanted everyone to understand. Ahora el profeta quería que todos entendieran that Assyria could not have defeated Israel. Que Asiria no podría haber vencido a Israel. If Israel had been faithful to the covenant. Si Israel hubiera sido fiel al pacto. But Israel was not faithful to the covenant. Pero Israel no fue fiel al pacto. So in that sense then, the Assyrians' plunder, entonces en ese sentido, los robos de Asiria was a part of the way in which God dealt with his people. Fue una parte de la manera que Dios actuó con su gente. But the prophet was very clear. Pero el profeta fue muy claro. The Assyrians would be punished for their intent. Los asirios serían castigados por su intención. They were being punished for what they thought they were doing. Por su intencionalidad, ellos fueron castigados por lo que ellos pensaron que estaban haciendo. And that didn't have anything to do with what was happening with God and Israel. Y eso no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo con Dios e Israel. They acted in their own greed. Actuaron en su propia manera. So another question about the virgin or the young woman that is mentioned in Isaiah. Bueno, otra pregunta acerca de la virgen que es mencionada en Isaías. So she could be known in Isaiah as a young woman, but in Matthew she's called a virgin, and it's a different terminology. Bueno, entonces en Isaías es conocida, es leída como la mujer joven, pero en Mateo es traducido el término con otro término como la virgen. Okay, how is this possible?
¿Cómo es posible esto? We need to keep clearly in mind Tenemos que tener claramente en mente the nature of the sign. la naturaleza de la señal. The sign was in the name, La señal fue en el nombre and the name was God with us, y el nombre era Dios con nosotros or Emmanuel. o Emmanuel. The working out of that sign El funcionamiento de ese señalamiento, came with the birth of a child. de esa señal, vino con el nacimiento de un niño. Isaiah uses the Hebrew word alma Isaías utiliza el término hebreo alma o alma when King Ahaz heard that term. cuando el rey Acaz escuchó ese término. King Ahaz could never have thought of someone who was even unmarried. El rey Acaz nunca pudo haberse imaginado, pensado en alguien que no estuviese casado. King Ahaz could only have thought of a young woman, El rey Acaz solamente pudo haber pensado de una muchacha joven, probably someone within his harem, probablemente alguien dentro de su, within his, some women of his court, some woman of his court. alguna joven dentro de su corte. And when that child was born, Y cuando nació ese hijo, within about 3 years, como en 3 años más o menos, before that child would be able to discern right and wrong, antes de que ese hijo, ese chico, pudiera discernir entre lo bueno y lo malo, the punishment of the Assyrians comes to his land. el castigo de los asirios llega a su tierra. So, in specific dates, Entonces, en fechas específicas, the sign would have been given somewhere about 747 before Christ, la señal sería dada alrededor de 747 antes de Cristo. and Tiglath-Pileser comes just a few years after that. Who? Tiglath-Pileser, the Assyrian king, El rey asirio viene, how much time? about 3.5 years after Como that. 3 años y medio después de eso. And then the sign pertained to Ahaz, Y luego la señal que pertenece a Acaz, God is with us. Dios es con nosotros. Ahaz was supposed to understand what the prophet had been saying. Se supone que Acaz debería entender lo que el profeta estaba diciendo Through the name of the Son. a través del nombre del Hijo. However, Isaiah goes on to say something more. De cualquier forma, Isaías pasa o va a decir algo más. There is going to be another son born, Habrá otro hijo que nacerá, and that other son is described in Isaiah chapter 9. y ese otro hijo es descrito en Isaías capítulo 9. Matthew recognizes that son in the birth of Jesus. Mateo reconoce ese hijo con el nacimiento de Jesús. But Matthew provides a revelation that was not present in Isaiah. Pero Mateo provee una revelación que no estaba presente en Isaías. Now we learn something more about God with us. Ahora aprendemos algo más de Dios con nosotros. God with us is not just in the birth of another child, Dios con nosotros no es solamente en el nacimiento de otro hijo, but God with us is in the incarnation. pero Dios con nosotros está en la encarnación. It is God in the person of Jesus Christ. Es Dios en la persona de Jesucristo. Matthew must make this clear. Mateo tiene que ser muy claro. Jesus is not just another human child. Jesús no es solamente otro niño humano. Jesus is God's son. Jesús es el Hijo de Dios. So the book of Matthew tells us something more Entonces el libro de Mateo nos dice algo más about the meaning of the sign. acerca del significado de la señal. The announcement was made by the angel. En el anuncio que fue hecho por el ángel, You will call his name Emmanuel. llamarás su nombre Emmanuel. Now, of course, the child was actually named Jesus. Bueno, de hecho, el hijo fue llamado Jesús. That means God saves. Eso significa Dios salva.
But the child was known as Emmanuel pero el niño era conocido como Emanuel, because he was known to be the one that was God with us in human person. porque él era conocido como el que había de estar con nosotros representando a Dios en la forma humana, Dios con nosotros. We sometimes describe this as progressive revelation. A veces describimos esto como revelación progresiva, Things are revealed in due time. cosas que son reveladas con el tiempo, en el tiempo. So Matthew recognizes that the sign of Emmanuel in Isaiah is found in Jesus. Entonces, Mateo reconoce que, repeat that. The sign of Emmanuel is found in Jesus. La señal de Manuel es encontrada en Jesús, es descubierta en Jesús. But now the sign Emmanuel Pero ahora la señal Emanuel means something much more significa algo mucho más than Ahaz could have ever understood. que lo que Acaz pudo haber entendido. Okay. Muy buenas preguntas. So I have one more. Tengo una más. So what is the Jewish view on the servant? Is it a nation or is it a messianic figure in particular? ¿Cuál es la mirada judía del siervo? ¿Es una nación o es o un Mesías en forma de una persona? That is where we want to begin this lecture. Justo aquí es donde queremos comenzar esta lección. If I can get my PowerPoint to move, there we go. There's communion. Okay. There's Isaiah. And there's the servant of redemption in Isaiah 53. El siervo sufriente del capítulo 53. We were introduced last session to Isaiah's servant. Fuimos introducidos en la sesión anterior al siervo de Isaías. This is the servant that brings about this new redemption. Este es el siervo que trae la nueva redención. This new thing that God is doing. Esta nueva cosa que Dios está haciendo. This which is more than the Exodus in the past. Esto es lo que es más grande, más que el éxodo en el pasado. Isaiah has an astonishing description Isaías tiene una descripción increíble of this servant. de este siervo. So we're going to take a little time at the beginning of this session Entonces vamos a tomar un poquito de tiempo al principio de esta sesión to see what Isaiah has to say para ver lo que Isaías tiene que decir about this servant. acerca de este siervo. I'm actually going to begin to start reading in Isaiah 52, Voy a empezar a leer en Isaías 52 and there I'm going to begin at verse 13. y allí empezaré a leer en el versículo 13. There the prophet talks about my servant. Ahí el profeta habla acerca de mi siervo. The servant is going to be successful. El siervo será exitoso, He is going to be exalted. será exaltado, He's going to be highly esteemed. va a ser muy enaltecido. But this is the final result of the servant's work. Pero este es el resultado final del trabajo del siervo. The servant in his time El siervo en su tiempo has an astonishing description. tiene una descripción increíble. We find that he is a person who is hardly recognized as being human. Encontramos que es una persona que casi no es reconocida como humana. I will translate verse 13 to say the great peoples are astonished, they're startled by him. Estaré en el versículo 13 diciendo que la gente está They're startled. They están sorprendidas por él. the kings are amazed at him. Los reyes están sorprendidos por él. So what is so different about this servant? ¿Qué es lo que es tan diferente acerca de este siervo?
Well, I think this is a passage you know well, Bueno, creo que este es un pasaje que ustedes conocerán bien, so I'm just going to go over it in outline entonces solamente lo mencionaré. to first talk about the rejection of this servant. Primero habla acerca del rechazo de este siervo. The prophet begins with asking who would believe that this is God's servant. El profeta comienza preguntando quién creería que este es el siervo de Dios. Who would think that the strength of the Lord is revealed in this person? ¿Quién pensará que la fuerza de Dios es revelada en este siervo? He doesn't have any dignity. No tiene ninguna dignidad. His appearance is not one that would make you consider him. Su apariencia no es una que te haría considerarlo. He is one from whom you might want to hide your face. Es alguien quizás del cual te gustaría ocultar tu rostro. You just wouldn't give him any credit. Simplemente no le darías ningún crédito. But he is the servant who has a special mission Pero es el siervo que tiene una misión especial. because he is wounded for our transgressions Porque es lastimado por nuestras transgresiones. and he is bruised for our sins, Es lastimado por nuestros pecados. and it's through his stripes we are healed. Y es a través de sus llagas que somos sanados. Now, this, of course, goes back to the theme of Isaiah. Esto, claro, regresa, va de vuelta a la temática de Isaías. Way back at the time of the vision, Atrás, hacia el momento de la visión, in the call of Isaiah, en el llamamiento de Isaías, the people were described as ones whose eyes were closed la gente había sido descrita como la gente que tenía los ojos cerrados and who could not hear y que no podía escuchar and would not be healed. y que no serían sanados. But here the prophet says Pero aquí el profeta dice that healing will come through this servant. que la sanidad vendrá a través de este siervo. So the prophet clearly has in mind Entonces el profeta claramente tiene en mente the deliverance of his people la liberación de su gente through this servant. a través de este siervo. Now, we have talked about the remnant. Hemos hablado del remanente, We've talked about the remnant being faithful. hemos hablado del remanente siendo fiel, And of course, it is true that they were trusting. y claro que es verdad que ellos confiaban. But here the prophet goes one step further. Pero aquí el profeta va un paso más allá. The problem is not just with those who were wicked. El problema no es solamente con aquellos que eran malos. There is a problem even with those who are most faithful. Hay un problema aún con aquellos que son los más fieles. As we observed in the story of Hezekiah, Como observamos en la historia de Ezequías, even the most faithful fail. aún los más fieles fallan. And so here the prophet says, Entonces aquí el profeta dice, all we like sheep have gone astray. todos los corderos se han ido a un costado. We've turned others to their own way of right. Sorry. We've turned people to thinking their way is right. Ok, hemos ido a gente, o sea, gente se ha dado vuelta pensando que su forma de pensar es la correcta, But the Lord has laid on this servant pero el Señor ha puesto en este siervo the punishment of sin for us all. el castigo de nuestro pecado para todos nosotros. Now, this is a profound development in the words of the prophet. Es un desarrollo profundo en las palabras del profeta. There was always a concept of the forgiveness of sins. Siempre ha habido un concepto del perdón de los pecados. Forgiveness of sins happened through confession. El perdón de los pecados pasan a través de la confesión. The confession of the need for forgiveness was made through sacrifices. La confesión de la necesidad del perdón siempre fue hecho a través de los sacrificios. But here the prophet takes that thought one step further Pero aquí el profeta lleva este pensamiento un paso más allá.
Because he says that God has given his servant, porque dice que Dios le ha dado a su siervo, who is the one that suffers the consequences for all the wrong things we have done. quien es aquel que sufre por todas las consecuencias de todo el mal que nosotros hemos hecho. This one is like a sheep led to the slaughter. Este es como una oveja que es llevada al matadero, He makes no sound. no hace ningún sonido, ruido. I don't know if you've ever had anything to do with sheep, No sé si ustedes han tenido algo que ver o saben algo de corderos, but it is remarkable how silent they are. pero es increíble cómo son tan silenciosos. And just like this, just like a sheep that's being sheared, Y justo así como un cordero que está siendo esquilado, doesn't make any sound. no hace ningún tipo de ruido, So this servant entonces este siervo, makes no complaint. de la misma manera, no hace queja alguna. And in verse 8, we find that this servant dies. Y en el versículo 8 encontramos que el siervo muere. The consequences of the sins of the people is that this servant must die. Las consecuencias del pecado de la gente es que este siervo debe morir. His grave is in the same place as the wicked. Su tumba está en el mismo lugar que la de los malvados, Though he had never done any violence, aunque él nunca había hecho ninguna violencia and he had never spoken any defeat. y él nunca había hablado de derrota. I'm not quite sure what the hearers of Isaiah No estoy tan seguro lo que los oidores, los que escucharon a Isaías, thought about this servant. pensaron acerca de este sirviente. We know that they didn't all read it the same way. Sabemos que no todos lo leían de la misma manera. This servant is crushed by the Lord, Este siervo es destrozado por el Señor and he is the one who bears the payment y él es el que tiene el pago for our wrongdoing. por nuestra maldad. But the result is that he's victorious. Pero el resultado es que es victorioso. The result is that this servant justifies many El resultado es que este siervo justifica a los hombres, because he successfully bears their sin. porque él exitosamente carga con sus pecados. And so he is the one Entonces él es el cual who becomes the means by which this redemption can take que place. pasa a ser el medio por el cual esta redención sucede. How should this be understood? ¿Cómo debería ser entendido esto? This does not fit into any of the categories of sacrifice. Esto no encaja en ninguna de las categorías de sacrificio. So, of course, it was read in different ways. Entonces, claro, fue leído de varias maneras. I'll go back here for a moment to an early translation of the scriptures. Aquí volveré a una traducción temprana de las Escrituras. It's a translation of the scriptures into the language of Aramaic. Es una traducción de las Escrituras al lenguaje arameo. Aramaic is like Hebrew, Arameo es como el hebreo, but it is not Hebrew. pero no es hebreo. So, in order to understand the scriptures, Entonces, para entender las Escrituras, beginning before the time of Jesus, empezando antes del tiempo de Jesús, this chapter was translated into a language that was understandable. este capítulo fue traducido a un lenguaje que era entendido. It is a translation with all of its own techniques, La traducción tenía sus propias técnicas, but it clearly understands this servant to be a person, pero claramente entiende a este siervo como una persona. that this person dies for his people, Que esta persona muere por su gente and as a consequence they are redeemed. y como consecuencia son redimidos. However, as time went on, De cualquier forma, como avanzó el tiempo, this passage becomes very controversial. este pasaje pasa a ser muy controversial.
After the time of Jesus, Después del tiempo de Jesús, the Christians interpreted the servant as applying to Jesus. los, in- The Christians los interpreted cristianos interpretaron as applying to Jesus. como que aplicando a Jesús. We saw that in Matthew's quotation of Isaiah 42. Vimos esto en la cita de Mateo de Isaías 42. So, of course, it was obvious that this passage pertained to Jesus. Entonces era obvio que este pasaje hablaba de Jesús. And as Jesus himself had taught, Y como Jesús mismo enseñó, he was the one who died for our sins, Él era el cual murió por nuestros pecados. exactly as this chapter says. Exactamente como dice este capítulo. But we do know the story of the Gospels. Pero conocemos la historia de los evangelios. Jesus was a very divisive figure. Jesús era una figura muy que causaba división. His teaching was unlike that of any of the Jewish sects. Su enseñanza no era como ninguna de las sectas judías. He didn't agree with Pharisees or Sadducees. Él no estaba de acuerdo ni con los fariseos ni con los saduceos. He certainly didn't agree with the political radicals Él no estaba en acuerdo con los radicales políticos and those who were trying to set up an earthly kingdom. y ellos que estaban tratando de instalar un reino terrenal. His followers form a whole new group. Sus seguidores formaron un grupo totalmente diferente, nuevo. Eventually, this group outside of Palestine Eventualmente, este grupo nuevo fuera de Palestina come to be called Christians. pasan a ser llamados cristianos. That is because they believe Jesus to be a Mashiach. Eso es porque creen que Jesús es un Mesías, un Mesías. He was a Messiah, Era el Mesías, which in Greek is a Christ, lo cual en griego es un Cristo, a Christos. un Cristos. So as a result, there was one more Jewish sect Entonces, como resultado, esto generó una nueva secta judía among all of these others entre todas las otras who interpreted this passage que interpretaron este pasaje as describing what happened como describiendo lo que pasó on the cross when Jesus died. en la cruz donde murió Jesús. They couldn't interpret it any other way Ellos no lo podían interpretar de ninguna otra manera, because they saw all the works of Jesus, porque vieron todo el trabajo de Jesús, todos los hechos de Jesús, including his healing in Galilee, incluyendo sus sanaciones en Galilea, as being the work of the servant Isaiah. como el trabajo del siervo de Isaías. But the Christians were the only sect Pero los cristianos eran la única secta that interpreted the passage this way. que interpretaban el pasaje de esta manera. The customary interpretation of the passage La manera formal de la traducción del pasaje, by virtually all the other Jewish sects virtualmente son todas las otras sectas judías, was that it was the nation itself that was represented in this person. era que era la nación en sí misma que era representada en esta persona. This suffering servant represented Israel. Este siervo sufriente representaba a Israel. Israel had suffered, Israel había sufrido. and through their suffering, Y a través de su sufrimiento, this healing could come. esta sanidad podía venir. That is the interpretation that has persisted until this day. Esa es la interpretación que ha persistido hasta nuestros días. Now, of course, within the book of Isaiah, Claro, dentro del libro de Isaías, all these passages about the servant todos estos pasajes acerca del siervo pertain to someone who is going to come hablan de alguien que va a venir and someone who is going to bring about this new exodus. y alguien que va a traer este nuevo éxodo. Jesus declared himself to be that servant, Jesús se declaró de sí mismo ser ese siervo. and so that came to be the way, of course, all Christians interpreted all the servant passages. Entonces esta pasó a ser la manera que todos los cristianos interpretan los pasajes del siervo.
But for those who cannot accept Jesus as the servant of God, Pero para aquellos que no pueden aceptar a Jesús como el siervo de Dios, who believe that he is an imposter, que creen que es un impostor, there has to be a different reading for this passage. tiene que haber una lectura diferente para este pasaje. So that becomes the matter of interpretation. Entonces pasa a ser una cuestión de interpretación. It all hinges around this one point. Todo queda alrededor de este punto. Do you believe the words of Jesus to be true? ¿Crees que las palabras de Jesús son la verdad? ¿Son verdad? Do you believe that when Jesus came preaching in Galilee, ¿Ustedes creen que cuando Jesús vino a predicar a Galilea, he was carrying out the work of the servant? estaba haciendo el trabajo del siervo? That is the dividing point. Ese es el punto de división. But the fact that it required interpretation, Pero el hecho de que requiere interpretación, we find in Acts chapter 8. encontramos en Hechos capítulo 8, And this is in verses 26 to 40, versículos 26 al 40, a passage that I think you know quite well. un pasaje que creo que conocen bastante bien. This passage in the book of Acts Este pasaje en el libro de Hechos is set not too long after the crucifixion. no sucede mucho después de la crucifixión. The preaching of Jesus was beginning to be spread by the disciples. La predicación de Jesús empezó a ser compartida por los discípulos. And one of these disciples was the evangelist Philip. Y uno de estos discípulos fue el evangelista Felipe. Now, of course, this teaching about Jesus wouldn't have been known to most Jews. Ahora, claro, esta enseñanza de Jesús no era muy conocida a la mayoría de los judíos. Most followers of the Jewish faith La mayoría de los seguidores de la fe judía lived scattered about in all parts of the world. vivían desparramados por todas partes del mundo. One of these was an African. Uno de estos fue un africano. From what we can gather in the story, De lo que recopilamos en la historia, he was quite an important official. era un alto funcionario. He came to Jerusalem with considerable means. Vino a Jerusalén con bastantes medios, dinero, But he clearly came to Jerusalem because he was a follower of the Hebrew Scriptures. pero claramente vino a Jerusalén porque era un seguidor de las escrituras judías. He probably was what we call a proselyte. Probablemente es lo que llamaríamos, In other words, that's a person who was not of Jewish background, una persona que no es de un trasfondo judío, but he was a person who had accepted the Jewish faith. pero sí es una persona que había aceptado la fe judía And he had come to Jerusalem to worship. y había venido a Jerusalén para adorar. That was not uncommon. Eso no era poco común. Now, it's quite a long journey from Jerusalem all the way back to his African country. Ahora tenía un viaje extenso desde Jerusalén de vuelta a su país en África. And as he was journeying on his way back, Y mientras estaba de viaje de vuelta, he was apparently reading the book of Isaiah. aparentemente él estaba leyendo el libro del profeta Isaías. Now, the fact that he had the book of Isaiah Ahora el hecho que él tenía el libro del profeta Isaías means he was a person of considerable means. significa que era una persona de muchos recursos. Because not just anybody could own a book. No cualquiera podía ser dueño, tenía un libro. But the fact that he had a book of Isaiah Pero el hecho que él tenía un libro, el libro de Isaías, means that it was very important to him. significa que para él era muy importante. He had made a great investment Había hecho una inversión grande trying to understand this faith that he had joined. tratando de entender esta fe a la cual él había adherido. Here, God has a special mission for him. Aquí Dios tiene una misión especial para él. And this is the way the Apostle Luke describes it in the book of Acts. Y esta es la manera que el apóstol Lucas lo describe en Hechos.
God snatched Philip and joined him to this man traveling in his chariot. Dios había tomado a Felipe y lo había puesto, lo había unido a este hombre que estaba viajando en su And carro. he finds him in this chariot reading this passage. Y lo encuentra en este carro leyendo este pasaje. And like most people who read this passage, Y como la mayoría de la gente que lee este pasaje, he was puzzled. estaba confundido. What kind of servant is the prophet talking about? ¿Qué tipo de siervo está hablando el profeta? What kind of servant would die for the sins of his people? ¿Qué tipo de siervo moriría por los pecados de su gente? And how could they be healed through him? ¿Y cómo podrían ser sanados a través de él? And one of his thoughts was an interpretation that many people have. Y uno de sus pensamientos fue una interpretación que tenía mucha gente. The prophet was actually talking about himself. El profeta estaba hablando, de hecho, acerca de sí mismo. He was the servant who was going to die. Él era el siervo que iba a morir. And he would be the means by which this nation was saved. Y él sería el medio por el cual la nación sería salvada. But Philip comes with a message from God. Pero Felipe viene con un mensaje de Dios. This is a divine interpretation. Esta es una interpretación divina, This is not a human interpretation. no es una interpretación humana. And Philip begins at that very passage in Isaiah 53. Y Felipe comienza en ese mismo pasaje en Isaías 53. And Philip says, this is talking about Jesus. Y Felipe dice, esto está hablando acerca de Jesús. Of course, there could be no other interpretation Claro, no podría haber otra interpretación for Philip para Felipe or for any of the other Christians. o para ninguno de los otros cristianos. Christ was the servant. Cristo era el siervo. And so Christ was obviously the servant in Isaiah 53. Entonces, claro, Cristo era el siervo en Isaías 53. This is one more interpretation Es una interpretación más of how Isaiah is the prophet of Messiah. de cómo Isaías es el profeta del Mesías. The Messiah is the one who delivers his people. El Mesías es aquel que libera a su gente, But he delivers his people in a way that was not understood by most. pero libera a su gente en una manera que no es entendida por la mayoría. Because as Isaiah 42 said, Pero así como dice Isaías 42, he is not this person of power no es esta persona de poder who needs to be heard. que necesita ser escuchado. Rather, he's this gentle person Es una persona amable who brings about peace. que trae paz. And in the end, he brings reconciliation Y al final Él trae reconciliación, by giving his own life dando su vida for those who are in conflict. para aquellos que están en conflicto. Now, here I want us to notice the sequence of Isaiah. Aquí quiero que veamos la secuencia de Isaías. In this second portion of Isaiah, En esta segunda parte de Isaías, the prophet is talking about this new redemption, el profeta está hablando de esta nueva redención, this new thing that God is doing. esta nueva cosa que Dios está haciendo. I want to spend a little bit of time Quiero tomar un poquito de tiempo looking at the way in which this is described mirando la manera en la cual esto es descrito in Isaiah chapter 54. en Isaías capítulo 54. Right after the chapter where the servant gives his life for the nation, Después del capítulo en donde el siervo da su vida por la nación, we have the future of the nation declared. tenemos el futuro de la nación declarada. The people of God are described as a bride. La gente o el pueblo de Dios es descrito como la novia. Now, that is of course very common to them. Eso, claro, es muy común para ellos. God's people were often described as his bride. El pueblo de Dios, la gente de Dios era descrita como la novia comúnmente. You'll remember the book of Hosea, Se acordarán del libro de Oseas, where the unfaithfulness of God's bride donde la infidelidad
de la novia de Dios, de la esposa de Dios, was depicted in the prophet marrying a prostitute. fue puesto en la imagen del profeta casándose con una prostituta. So this is a common image. Entonces es una imagen común. And now it seems that this bride is childless. Y ahora parece que esta novia, esta esposa, no tiene hijo. After all, they've all been taken off into exile. Después de que todos han sido llevados al exilio. What future is there for this family? ¿Qué futuro hay para esta familia? But immediately after the prophet talks about this redemption, Pero inmediatamente después que el profeta habla de esta redención, through the suffering servant, a través del siervo sufriente, he talks about the future of this bride. habla del futuro de esta novia. And he says she's going to have a huge family. Y dice, tendrá una familia enorme. She's never going to be able to make her tents big enough. Nunca va a poder hacer sus campamentos lo suficientemente grandes. Yes, indeed, she had been a very distressed bride. Sí, de hecho, ha sido una novia en angustia. Yes, it is true that she had suffered a lot. Es verdad que ha sufrido mucho. However, God is restoring his bride. Pero Dios está restaurando a su novia, a su esposa. He's restoring his family. Está restaurando su familia. Beginning in chapter 9, the prophet uses the comparison to Noah. En el capítulo 9 hace una comparación a Noé. God had made a covenant with Noah. Dios había hecho un pacto con Noé. Though there had been an enormous destruction, Aunque hubo una destrucción enorme, God through that had brought about a redemption. Dios a través de eso había traído una redención. And he had made a covenant with Noah. Y había hecho un pacto con Noé. A covenant that said he was going to bring life to the earth. Un pacto que decía que iba a traer vida a la tierra. So God reminds them in the same way of the covenant that he has with this bride. Entonces Dios les recuerda de la misma manera que Dios tiene un pacto con la He has novia. not forgotten his vows. No se ha olvidado de sus votos. Now we begin with verse 11, Ahora empezamos con el versículo 11, where the bride is described as a city. donde la novia es descrita como una ciudad. That's not surprising, No es sorprendente, for the prophet Isaiah, porque el profeta Isaías, Jerusalem is now the people. ahora Jerusalén es la gente. The people who are redeemed by God, La gente, el pueblo que es redimido por Dios, the people who belong to God. el pueblo que es de Dios, pertenece a Dios. And this city is described as a jeweled city. Y esta ciudad es descrita como una ciudad, como una joya. Its walls are all made of precious stones. Todos sus muros están hechos de perlas o de rocas preciosas. And piedras what does preciosas. all of this mean? ¿Y qué significa todo esto? The whole explanation is given in verse 13. Toda la explicación es dada en el versículo 13. What is the bride that God is talking about? ¿Quién es la novia de quien está hablando Dios? What is the city that the prophet is talking about? ¿Cuál es la ciudad de la cual está hablando el profeta? All your children will be taught of God, Todos tus hijos serán enseñados por Dios, and great will be the peace of your children, y grande será la paz de tus hijos, and nothing is going to be able to threaten that. y nadie podrá amenazar eso. Here Isaiah is back to his theme. Aquí Isaías está de vuelta en su temática. The teaching of the Lord goes out. La enseñanza del Señor sale, It brings reconciliation. trae reconciliación, It brings peace. trae paz, It brings peace for everyone. trae paz para todos. And Jerusalem is now an inclusive city. Y Jerusalén ahora es una ciudad It inclusiva. is all the people of God, Toda la gente, todo el pueblo de Dios, and they are all taught of God. y todos son enseñados por Dios. As the book of Isaiah is structured, Así como está estructurado el libro de Isaías, you can't help but think no se puede sino pensar that the prophet intends que el profeta tiene la intención that this city and this bride
que esta ciudad y que esta novia, this reconciliation where all these children are taught of God, esta reconciliación en donde todos los hijos son enseñados por Dios, happens because of the servant that suffered. sucede por el siervo que sufre. He is the one who, through his suffering, Él es el cual, a través de su sufrimiento, has brought about a reconciliation. ha traído una reconciliación. So to come back to the question, Entonces, para volver a la pregunta, the answer is actually very simple. la respuesta es realmente sencilla. If we simply try to interpret Isaiah independently, Si simplemente estamos tratando de interpretar Isaías independientemente, we could be as confused as the eunuch, as the official was who was going back to Egypt. podríamos estar tan confundidos como el oficial que estaba volviendo a Egipto. The prophet doesn't make very clear who this is. El profeta no lo deja muy claro quién es este. And you could even think it's the prophet himself. Y también podemos hasta pensar que sería el profeta sí mismo. Or reading the book of Isaiah, O leer el libro de Isaías, you could think that Israel is the servant. podrías pensar que Israel es el siervo. Because in these chapters, Porque en estos capítulos, Israel is repeatedly called the servant. Israel se es dicho que Israel es el sirviente, lo nombran el siervo. But there is another feature in these chapters. Pero hay otro componente en estos capítulos. The servant we find in Isaiah 52 El siervo que encontramos en Isaías 52 and again in Isaiah 49 y en Isaías 49 and here in Isaiah 53 y en Isaías 53 is a servant es un siervo who has a mission to Israel, the servant. que tiene una misión a Israel, el siervo Israel. He is the means by which Israel is redeemed. Él es el medio por el cual Israel es redimida. But not only Israel, Pero no solamente Israel, all of the nations. todas las naciones. So the prophet is rather consistent in his view. Entonces el profeta es bastante consistente en su mirada. And for the Christians, there can only be one interpretation. Y para los cristianos solamente puede haber una interpretación. Jesus is the suffering servant. Jesús es el siervo sufriente. He is the one who suffers for Israel, Él es el que sufre por Israel and he suffers for all of the nations. y Él sufre por todas las naciones. Now, we were introduced to this city in Isaiah 54, En Isaías 54 fuimos introducidos a esta ciudad, but Isaiah brings us to a fuller conclusion when he comes to the end of his book. pero Isaías nos lleva a una conclusión mayor cuando llegamos al final de su libro. As he comes to the end of his book, there are two groups of people. Hay dos grupos de gente al final de su libro. There are those who are the servants of God, Aquellos que son los siervos de Dios and there are those who don't really understand the worship of God. y aquellos que realmente no entienden la alabanza a Dios. They don't really understand how faith should be lived. Realmente no entienden la manera en que la fe debe ser vivida. I invite you to study this in Isaiah chapter 65. Yo los invito a que estudien esto en Isaías capítulo 65. But in Isaiah chapter 65, there comes to be a divide. En Isaías capítulo 65 hay una división. Those who are God's servants Aquellos que son los siervos de Dios are the ones that are going to be reconciled with God. son los que serán reconciliados con Dios. And the others, of course, Y los otros, claro, will be outside of that reconciliation. estarán fuera de esta reconciliación. Because what God is doing Porque lo que Dios está haciendo is creating something new. es creando algo nuevo. And if you look with me at Isaiah chapter 65, verse 18, Si miran conmigo Isaías capítulo 65, versículo 18, you will see what the prophet is talking about. verán de lo que el profeta está hablando. He is creating something new. Está creando algo nuevo. It is Jerusalem as a city of rejoicing. Es Jerusalén como una ciudad de regocijo. Jerusalem as a people of gladness. Jerusalén como una gente de alegría.
And if we go to the end of that chapter, Y si vamos al final de ese capítulo, it is a Jerusalem of peace. es la Jerusalén de la paz. And in verse 25 of Isaiah 65, El versículo 25 de Isaías 65, we have specifically repeated tenemos específicamente repetido what we had in Isaiah 11. lo que tenemos en Isaías 11. There's even reconciliation between all of the animals. Hasta hay reconciliación entre los animales. And the wolf and the lamb El lobo y el cordero will reside together. pasarán juntos And they are not going to hurt or destroy y no van a destruir ni lastimar in all God's holy mountain. en el monte santo de Dios. I don't pretend that this is a future that we can really understand. No pretendo que este sea un futuro el cual podamos entender, But I do understand that it is the kingdom that Jesus talked about. pero sí entiendo que es el reino del cual habló Jesús. And I do understand what the Apostle John said Y sí entiendo lo que dijo el apóstol Juan in the book of Revelation en el libro del Apocalipsis. as the Apostle John leads us to the future of the church. Así como el apóstol Juan nos lleva al futuro de la iglesia. The church in the apostles' time was suffering greatly. La iglesia en el tiempo del apóstol estaba sufriendo grandemente. John writes to 7 churches. Juan escribe a las 7 iglesias. These churches all have their serious struggles, Estas iglesias tienen sus problemas serios, but John also holds out hope for them. pero también Juan mantiene una esperanza, les da una esperanza a ellas. That hope is that of a future city which God has planned for them. Esa esperanza es una ciudad futura que Dios ha planeado para ellos. When John comes to the end of the book, of his book, Cuando Juan se acerca sobre el final de su libro, he describes the conclusion of his vision. él describe la conclusión de su visión. I'd invite you to turn with me to Revelation chapter 21. Los invito entonces que vayan al Apocalipsis capítulo 21, Where the Apostle John takes up these words of Isaiah en donde el apóstol Juan toma las palabras de Isaías and he applies them to the church. y las aplica a la iglesia And he applies them to the future. y las aplica al futuro. He sees a new heaven and a new earth. Ve un nuevo cielo y una tierra nueva, For the first heaven and the first earth have all passed away, porque el primer cielo y la primer tierra han dejado de existir and there is no more sea. y ya no hay mar. Now here John is reading the book of Isaiah comprehensively. Aquí Juan está leyendo el libro de Isaías de una manera comprensiva. Isaiah had spoken to all the nations, Isaías había hablado a todas las naciones, especially in chapters 24 to 27. especialmente los capítulos 24 al 27. There he described the suffering of God's people Allí describió el sufrimiento de la gente del pueblo de Dios and the preservation of God's city. y la preservación de la ciudad de Dios. The suffering of God's people would end in their death. El sufrimiento del pueblo de Dios terminaría en su muerte. Isaiah describes this at the end of chapter 26. Isaías describe esto al final del capítulo 26. But Isaiah says that's not the end. Pero Isaías dice ese no es el final. Your dead will live Tus muertos vivirán, because God is going to smite that old serpent. porque Dios golpeará esa serpiente. He is going to smite Leviathan. Va a golpear a Leviatán. Leviathan is also another word for sea. Leviatán es también otra palabra que significa mar. Sea in these contexts is not an ocean. En este contexto, mar no es un océano. It is representative of those forces destructive of life.
es representado en esas fuerzas destructivas de la Biblia. Those things that make people suffer. Aquellas cosas que hacen que la gente sufra. So John here writes about what Isaiah has said, Entonces Juan aquí escribe acerca de las cosas que Isaías ha dicho, quoting Isaiah chapter 65. que encontramos en Isaías capítulo 65. There's a new heaven and new earth. Hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Heaven is God's throne. El cielo es el trono de Dios. The earth is his footstool. La tierra es su His throne, his throne footstool. sí, el piso, ¿no? Del trono. Gracias. God is now ruler over all life. Ahora Dios es el rey, el que gobierna de toda la vida. And this is his city, Y esta es su ciudad. and there's no more sea. Y no hay mar, no hay más mar. No more Leviathan. No más Leviatán. Nothing that can destroy life. Nada que puede destruir la vida. No more tears. No más lágrimas. No more death. No más muerte. This, my friends, Esto, our amigos, future. es nuestro futuro. This is Isaiah 54. Esto es Isaías 54. This is for all those that know the servant of Isaiah 53. Esto es para todos aquellos que conocen al siervo de Isaías 53. It is through his stripes we have been healed. Es a través de sus llagas que hemos sido sanados. And we have been brought to this city. Y hemos sido traídos a esta ciudad. And in this city, Leviathan is gone. Y en esta ciudad Leviatán no existe más. Sea is conquered, El mar es conquistado and we live in reconciliation with God. y vivimos en reconciliación con Dios. The fullness of redemption. La totalidad de la redención. All that God had planned from the beginning. Todo lo que Dios había planeado desde el principio. Let us go from here with praise. Vayámonos de aquí alabando al Señor. For this is our future. Pues este es nuestro futuro. John was writing to a suffering church, Juan está escribiendo a una iglesia sufriente, but he wanted them to know pero quería que supieran that there was a throne in heaven. que hay un trono en el cielo. The elders were all worshiping around it, Los ancianos estaban todos adorando alrededor de él and all God's people y toda la gente de Dios, el pueblo de Dios, would worship in this city adorarían en esta ciudad, with no more pain and interruption of life. sin interrupciones de vida ni más dolor. Now, I would suggest we not try to understand that. Ahora, sugeriría que no tratemos de entender eso. That's really outside of what we can know. Está realmente fuera de lo que podemos saber. I think you should only believe this. Creo que solamente hay que creer esto. It's much better than anything you could ever think about. Es mucho mejor de cualquier cosa que puedes pensar. Is the reason that we trust in the servant of God, Es la razón por la cual confiamos en el siervo de Dios, with the assurance con la seguridad that even if our faithfulness has failed, que aún si nuestra fidelidad ha fallado, we are healed. nosotros somos sanados. May God bless you and go in peace. Que Dios los bendiga y que vayan en paz.